Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga una vez más. Te invito a que estudiemos la palabra de Dios, amén, y que pongamos atención en los tiempos que estamos viviendo y que glorifiquemos al Rey, al que vive, amén. Estamos viviendo la apostasía, las personas están malversando la palabra de Dios. Es importante que nosotros analicemos la palabra de Dios y que no nos dejemos engañar, amén. Hoy vemos nada más preparaciones para la guerra, vemos terremotos, vemos que los mismos científicos dicen que el final de los tiempos está cerca, pero estamos distraídos. Volteemos nuestra mirada al Dios Todopoderoso, al Rey, al que vive, amén. Y dice su palabra. Hoy vamos a ver un tema que le hemos llamado velad y orad para que no entréis en tentación. Dice, si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, así no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amén. Lo que nos dice aquí la palabra de Dios es que el hombre se empeña en buscar las cosas del mundo, las cosas materiales como una prioridad, pero no ponemos a Dios como prioridad. Amén. Entonces el mundo, la humanidad está desviada en las cosas del mundo y no en las cosas de Dios. Las cosas de Dios son tediosas, son enfadosas y además requieren de una disciplina que nosotros tenemos que llevar para ser agradables a los ojos de Dios. Pero la palabra de Dios dice que si nosotros lo buscamos a Él primeramente, entonces Él se encargará de todo lo de nosotros, amén. Pero ¿qué es buscar a Dios? Buscar a Dios es hacer conforme su voluntad, conforme a Él le gusta. Que nos alejemos del pecado, que nos alejemos de todas esas cosas que no son agradables a Él, amén. Bien, vamos ahí a Gálatas 5, 18 al 20. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Amén. ¿Por qué insisto en esto? Porque nosotros, como ya se los comentaba, nosotros juzgamos las cosas de Dios conforme a nuestro criterio, pero no como lo dice la palabra de Dios. Dice aquí, dice el 19, Gálatas 5:19, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Dice, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Amén. ¿Por qué quiero insistir con esto? Porque quiero invitarte a la reflexión y que no hagamos la ley de Dios, el estatuto de Dios, conforme a nuestro criterio, conforme a como nosotros pensamos las cosas. Porque muchos decimos, seguir a Dios es tedioso, seguir a Dios es muy enfadoso, porque seguir a Dios requiere de que tenemos que dejar muchas cosas, de que tenemos que hacer cosas que no son tan malas, ¿sí? Pero si la palabra de Dios dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, entonces nosotros lo debemos de entender y nosotros debemos de comprender. O nos apartamos de estas cosas que señala la palabra de Dios, o no seremos salvos. Por eso es importante que recapacitemos
Y de verdad que no hay tiempo. Es un tiempo de reflexión. Es un tiempo que deberíamos de estar pensando. Hoy no vemos que los gobiernos del mundo estén construyendo para un mejor futuro para las personas, para sus gobernados, ¿no? Hoy vemos que los gobiernos del mundo se están preparando para la guerra. Amén. Y la palabra de Dios, si nosotros vemos las profecías y lo que nos dicen los escatólogos que están estudiando las profecías de la palabra de Dios y ponemos atención, podemos darnos cuenta que la venida de Dios está cerca, que el final de los tiempos está cerca. Entonces no es un tiempo para vacilar, es un tiempo para prepararnos, para esperar la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Bien, vamos ahí a Juan 14, 23, 24. Juan 14, 23, 24. Dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama a mí, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Muchas veces nosotros decimos: yo amo a Dios, yo sigo a Dios, yo no hago cosas malas. Amén. Pero dice aquí la palabra de Dios que si nosotros realmente le amamos, dice que entonces nosotros vamos a obedecer conforme a su voluntad. Amén. Si nosotros realmente amamos a Dios. Entonces, y dice que si nosotros lo amamos, dice, no, yo y el Padre vamos a venir a ustedes. O sea, qué hermoso es Dios. Lo único que nos está invitando, pues, es a la reflexión, es a que glorifiquemos su nombre, lo exaltemos y le demos honra y gloria, porque Él se lo merece, porque Él hizo el universo, porque Él hizo todo cuanto existe y nos lo puso a nuestros pies, hizo que las plantas produjeran alimento, nos da el oxígeno que respiramos y tenemos vida, porque Él nos da la vida. Nadie más nos da la vida si no es Dios. Entonces Él solamente nos pide que seamos agradecidos y que lo honremos. Dice, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él. Dice, el que me ama, mi palabra guardará. Amén. Qué hermoso es Dios. Entonces es importante que nosotros, que tú y yo reflexionemos la forma de vida que estamos viviendo. Por eso es importante que nosotros nos mantengamos en vela y oración. Así dice la palabra de Dios. Dice, porque no sabemos el día y la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Amén. Dice que vendrá como ladrón en la noche y nosotros debemos de estar preparados para eso. Y veamos aquí lo que dice Mateo 25, 1 al 13. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. La palabra de Dios nos exhorta y nos invita y nos deja claro que nosotros debemos de estar preparados. ¿Cómo estaremos preparados para la venida de Dios?
cuando nosotros glorifiquemos su nombre, cuando nosotros lo honremos, cuando nosotros nos apartemos del pecado, cuando nosotros oremos, cuando nosotros tengamos una relación estrecha con Dios, cuando nosotros hagamos lo que dice su palabra, cuando respetemos sus estatutos, cuando le amemos, cuando tengamos temor de Dios. Pero si vivimos en el libertinaje, si vivimos en el mundo, si vivimos metidos buscando las cosas del mundo, dejando a Dios como segundo lugar, nos va a pasar igual que a estas 5 vírgenes insensatas que no se prepararon, no tenían suficiente aceite. Cuando viene el novio, que es Cristo, porque Él es la cabeza y la iglesia es la novia, dice que 5 estaban preparadas, mas 5 no estuvieron preparadas. Y cuando vinieron a tocarle y a decirle, aquí estamos, dijo, de verdad que no los conozco. Entonces, la palabra de Dios nos habla y nos dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces, es una horrenda condenación en ardor de fuego, dice, por toda una eternidad. Entonces, ¿qué esperamos para prepararnos? ¿Qué esperamos para darle la honra y la gloria al que vive? Esta vida pasará y terminará y concluirá. Dice en Apocalipsis que los libros se abrirán y allí aparecerá nuestro nombre con todo lo que hicimos. Pidámosle a Dios perdón. Hagamos conforme a su voluntad para que Dios en aquel día tenga piedad y misericordia de nosotros. Vamos a Primera de Juan 2, 1 al 6. Amén. 2, 1 al 6 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Qué hermosa palabra. La palabra de Dios nos exhorta y nos llama cada vez y nos dice que nos preparemos, que estemos cerca de Dios. ¿Cómo estamos cerca de Dios? Orando, ayunando, leyendo su palabra, glorificando su nombre, exaltándolo, agradecidos con Dios por la vida, por todo lo que nos ha dado, por el tiempo que tenemos, por la familia, por tantas cosas, por la casa, por el trabajo, por el alimento, por tantas cosas que Dios ha hecho por nosotros. Nosotros debemos de estar agradecidos con Dios, glorificando su nombre. Pero no te distraigas buscando las cosas del mundo. Lo del mundo perecerá, lo del mundo concluirá, lo del mundo se acabará. Pero hay una vida después de la muerte de este mundo, de la muerte carnal, que es eterna, o bien en el infierno, o bien en el reino de los cielos. Y es a lo que nos invita la palabra de Dios, a que glorifiquemos su nombre, que lo exaltemos y que seamos agradecidos. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si nosotros cometemos pecado, porque somos humanos y todo mundo pecamos, solo hay un santo, solo hay un perfecto y se llama Dios. Pero si nosotros cometemos pecado, entonces nosotros tenemos que clamar a Jesús de Nazaret, tenemos que orar, tenemos que decirle: Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, perdóname, ten piedad, Padre, de mí. Pero tenemos que venir a Cristo para buscar la reconciliación y decirle: ayúdame a cambiar en todas esas áreas donde te ofendo, donde ofendo a Dios. Pero tenemos que ser esforzados, tenemos que desear un arrepentimiento, tenemos que desear ser personas diferentes, tenemos que esforzarnos por ser personas diferentes, porque la carne es débil. Por eso debemos de permanecer en oración,
Dice la palabra de Dios que no se aparte este libro ni de día ni de noche. Tenemos que tener temor de Dios. Porque si no hacemos así, entonces no vamos a alcanzar la vida eterna. Amén. Vamos allí a Romanos 1, 18 al 21. Amén. Romanos 1, 18 al 21 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Amén. No podemos decir que no conocemos a Dios. No podemos decir que no conocemos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que lo conozcamos. La voluntad de Dios es que leamos su palabra. La voluntad de Dios es que dejemos la maldad. La voluntad de Dios es que vengamos a Cristo. Amén. Dice, pero que nos envanecemos en nuestros razonamientos y en nuestra forma de vivir, que no es conforme a la voluntad de Dios, y vivimos en el mundo, metidos en el mundo, en la maldad, en el pecado, en todas esas cosas que no son agradables a Dios, porque no tenemos una relación con Dios, porque no le conocemos, porque no le amamos, porque Dios no vive en nosotros. Y así dice la palabra de Dios, que Dios no vive en un cuerpo pecaminoso. Entonces, si nosotros no vivimos conforme a la voluntad de Dios, el que vive en nosotros es el enemigo, no Dios. Y las decisiones que tomamos no están consensadas con Dios, porque Dios no está en nosotros. Por eso nosotros debemos de expulsar la maldad de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestro ser, y debemos de darle la oportunidad a Cristo que venga a nuestra vida, para que sea la guía de nuestra vida, vaya delante de nosotros y tengamos temor de Dios, y que cada vez que ofendamos a Dios nos hinquemos de rodillas y le digamos a Dios que tenga misericordia de nosotros, que nos perdone. Tenemos que enseñarnos a perdonar a los demás. Tenemos que arrancarnos el rencor, los resentimientos, todas esas cosas, toda la basura que a Dios no le gusta. Debemos de sacarla de nuestro ser, de nuestra vida, para que Dios pueda morar en nosotros, ya que nosotros somos el templo de Cristo, y Dios no mora en un templo sucio. Yo te invito a la reflexión, yo te invito pues a que glorifiquemos a Dios, a que lo honremos, a que nos apartemos de la maldad, que nos apartemos del pecado, y que seamos sensatos y no insensatos como estas vírgenes que llegó el novio, llegó Jesús y no estaban preparados. Amén. Porque lo que viene después no nos va a gustar. Estar por una eternidad ardiendo en el infierno, creo que no es agradable para nadie. Y ya no habrá más oportunidad. La oportunidad de buscar a Cristo, la oportunidad de ser salvos, la oportunidad de glorificar y exaltar su nombre es hoy. Y hoy es cuando Dios nos está invitando a la reflexión, a que le busquemos. Amén. Bien, para concluir, vamos a Primera de Juan una vez más. Primera de Juan 2, 15 al 17. Amén. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Dice la palabra de Dios que no busquemos las cosas del mundo. Las cosas del mundo van a perecer. Todo en el mundo concluye, todo en el mundo termina. Pero la misericordia de Dios es para siempre. Y es a donde nos invita la palabra de Dios. Lo damos una vez más lectura. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
¿sí? Nosotros debemos amar a Dios antes que las cosas del mundo. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y lo del mundo perecerá. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Yo te invito a la reflexión. Yo te invito a que glorifiquemos y honremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo te invito a que estemos velando en oración. Amén. Y para que no entremos en tentación. Amén. Y cada vez que nosotros vayamos a hacer algo que sabemos que no es agradable a los ojos de Dios, pidámosle a Dios que tenga misericordia de nosotros y que nos ayude a tener valor, a ser valientes, a dejar la maldad del mundo. Amén. A tenerle temor a Dios, glorificarlo, exaltarlo. Y yo te invito pues en el amor de Cristo a que oremos, a que glorifiquemos a Dios, a que lo conozcas, a que vivas y vivamos una vida en santidad. ¿Para qué? Para estar cerca de Cristo. Que saquemos la maldad de pecaminosa de nuestra vida, de nuestros cuerpos, para que Dios more con nosotros. Yo te aseguro que si hoy tienes ansiedad, que si tienes un vacío en tu corazón, que nada lo llena y no encuentras la felicidad en ningún lado, es porque la has estado buscando en el lugar equivocado. La felicidad y la paz que hoy ocupa el mundo, solamente la voy a ocupar en Cristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta el próximo video.